Pues hace un par de semanas me decía el pastor que si quería compartir con ustedes, y pues les digo, es un enorme privilegio, pero inmediatamente fue la pregunta: ¿qué compartir? ¿Verdad? Y le dije: pastor, ¿qué quieren? Lo que sé. Y eso es más difícil. Si me dicen un tema, pues te preparas sobre ese tema, pero me decía mi esposita, con mucha razón, dice: pues comparte lo que Dios te está hablando. Y es muy cierto, hay veces que de repente queremos descubrir el hilo negro, ¿verdad? Pero creo que lo más importante, y con mucho gusto quiero abrirles hoy mi corazón y compartirles lo que últimamente Dios ha estado hablando a mi vida. Si me ven un poco más orejón, no es solo porque me corté el pelo, sino porque Dios me ha estado jalando las orejas de una manera muy bonita. Y para poderles compartir de esto y que ojalá pueda transmitir el mensaje que quiero, quisiera poner un pequeño contexto, un trasfondo. Y quiero hacerles una pregunta. Quiero hacerlo un poquito interactivo y quiero que levante la mano aquel que me conoce. 1, 2, 3, 4. Poquito, muy bien. A ver, Fabricio, mira, ¿qué conoces de mí? Pues que usted sabe de tecnología y música para la alabanza. Ok, ya me conoces mucho. Por eso lo aclaré. Poquito, y ese es el punto que quiero sacar. Una cosa es saber de algo o de alguien, y otra es conocer ese algo o ese alguien, ¿sí? Entonces, les voy a hablar un poquito, muy brevemente, por eso le digo que nomás son 2 horas y media. ¿Quién soy yo? Como un trasfondo, no es un currículum presumible, es para que entiendan de dónde vengo y lo que Dios está hablando conmigo hoy. ¿Quién soy yo? Hablando de tecnología, soy Esteban Herrera y soy 4G. Mi hijo, que me está acompañando ahí atrás, Irán, ya es 5G. ¿Y a qué me refiero con 4G? Soy la 4ª generación de persona o de una familia que viene ya a conocer el Evangelio. Es una tremenda bendición el que desde mis bisabuelos ya conozcan del Evangelio. Ellos no eran cristianos, pero fueron alcanzados. Mi bisabuela fue alcanzada. Casi siempre empieza el Evangelio por las mujeres, ¿verdad? Y ha sido una bendición tremenda. Y fue una persona que compartía y que hablaba y que decía y predicaba y jalaba y agarraba coscorrones a los que estaban ahí, pero llevó a la familia a Cristo. Y luego mi abuelo fue muy conocido en el ámbito musical evangélico. Fue el fundador del Coro Amén, que es la Asociación Musical Evangélica Nacional. Y si alguno llegó a escuchar, era muy conocido como el Tamal, con respetable Tamal. El hermano Tamal, le decían en la iglesia. Pocos lo conocían como el arquitecto Herrera. Pero fue una persona que trabajó en el ministerio, que amó a Dios y que hizo cosas, toda su vida le dedicó muchísimo a la parte musical en los coros. Y quiero felicitar al coro de aquí, ¿verdad? Porque esa parte coral se está perdiendo y creo que es algo muy importante que debemos recuperar. Mi papá desde joven trabajó fuerte en el esfuerzo cristiano. Venimos de una iglesia presbiteriana. Inclusive se hizo los 100 años del esfuerzo cristiano en México, y el joven ya era presidente nacional y organizó un evento que se llamó La Antorcha, que anduvieron corriendo con una antorcha por todo el país celebrando los 100 años, pues él andaba ahí. Entonces son personas, tengo ese trasfondo, esa cultura que viene de atrás. ¿Qué influencia tengo? ¿Qué es lo que me ha generado? ¿Quién soy yo ahora? Ha sido por la influencia que todos tenemos. Y mi papá, estuve con él, una influencia muy fuerte, muy grande, hasta los 19 años. Después, con mi abuelo,
y las dos personas que les estoy platicando, estuve 10 años más, hasta los 29. Y a la fecha, mi esposita, una gran influencia, una persona que está ahí atrás de mí, y ella sí me conoce, en las buenas, en las malas, con el pelo corto, con el pelo largo, muy arregladito y recién despertado. Ella me conoce a fondo, sabe qué me gusta, qué no me gusta, sabe de qué lado coger. Y eso, ese conocer, es lo que debemos aprender y buscar tener con Dios. También he tenido influencia de grandes personas, de ministros, de pastores, de evangelistas y muchas personas, hasta eso importantes. De repente me hacían burla a mis amigos porque, ¿qué decimos aquí en México? Es el ajonjolí de todos los moles, ¿no? De repente aparecía por aquí con grandes personalidades ahí atrás en la foto y parecía como Forrest Gump, atrás del presidente y cosas así, pero no solo aparecer en la foto, sino una influencia importante. Mi formación, tengo 2 líneas en formación. Soy, como decía Fabricio, soy ingeniero en audio, ingeniero en electrónica, tengo una maestría en coaching bíblico y además estudié en un instituto ministerial. Y mi trasfondo cristiano, como les platicaba, viene de una iglesia tradicional presbiteriana. Pero después nos cambiamos a Ciudad Juárez y estoy en una iglesia carismática, o sea, todo lo opuesto, ¿no? ¿Conocen lo que es la iglesia presbiteriana? Como es una iglesia muy solemne, muy tradicional. No aplaudimos ahí, ¿no? O sea, si quieren aplaudir, sacas tu boletín y le haces así, muy silencio. Es así como que muy solemne, muy formal, ¿no? Y la iglesia carismática es todo lo opuesto, ¿no? O sea, aplaudir, saltar, danzar, gritar, la batería, o sea, el otro extremo. Después tuve el gusto de estar en Guatemala, cuando estuvimos en el instituto ministerial allá, pero era una iglesia, digamos que un punto intermedio entre esas dos. Era una iglesia sumamente legalista, controladora, tenía cosas buenas, cosas que no, como en todos los lugares, pero quiero que vayan viendo cómo Dios me ha traído como pelota de ping pong para allá y para acá. Después estuve en una iglesia neotestamentaria, ¿sí? Con mucha doctrina, muchos estudios muy profundos dentro de la palabra de Dios. Después, cuando nos casamos, mi esposito y yo, cuando nos íbamos a casar, decidimos, ni tu iglesia, ni la mía, vamos a un territorio neutral. Y fuimos a una iglesia bautista, y fue muy bonito, una iglesia bautista preciosa. Después nos cambiamos de ciudad, venimos de la Ciudad de México, y ya estando aquí en Pachuca, llegamos a una iglesia independiente, ¿no? Que no tiene como apellido de estas tradicionales que les vengo platicando. Y el trabajo, en cuanto a trabajo, cuando salí de mi carrera como ingeniero, entré a trabajar en el Instituto Politécnico Nacional, luego estuve en el Canal 30 y en el Poli, después Canal 11 también del Politécnico. Soy egresado del Poli, o sea que lo traigo tatuado, ¿sí? Soy bien burro blanco del Poli. Después me vine aquí a Pachuca, nos venimos para acá y estuve trabajando en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, trabajando en la ingeniería precisamente. Y tuve el gusto, el privilegio de poder montar un estudio de grabación. Y la verdad es que estuve muy contento en esa época. Si lo vamos viendo profesionalmente, fui creciendo, me vine como maestro y luego ser subdirector y luego poner tu estudio, teniendo experiencias muy padres, ir a congresos, no solo participar, sino ser expositor, muchas cosas. Pero llegó un momento donde el fuego de Dios estaba ardiendo en mí y renuncié a todo y me dediqué 100% al ministerio. Una decisión muy importante, difícil, y que trajo cosas muy hermosas a mi vida. Y es ahí donde quiero llevarles. Ahí empecé como líder de jóvenes, estuve como maestro, estuve como asistente del pastor y estuve haciendo muchas cosas. Pero Dios me llevó a un punto de quiebre.
Y este trasfondo no es para decirles como Pablo, ¿no? Que decía fariseos, y en cuanto a la ley irreprensible, no, a mí sí me pueden reprender mucho y mucha cola que le pisen, pero quiero que entiendan cómo Dios me ha estado llevando por diferentes puntos, tanto en el área profesional como en el área ministerial. Y le entregué mi vida a Dios con todo mi corazón, y le estuve sirviendo con mucho gusto y con todas mis fuerzas. Pero hay una frase que quiero que pueda transmitir, espero poder transmitir bien. Yo le estaba sirviendo con honestidad, pero era sinceramente equivocado. Equivocado no en servirle, no quiero que haya una mala interpretación en cuanto a eso, sino cómo lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque me dediqué tanto a Dios. Y no fue a Dios, perdón, corrijo, me dediqué tanto a las cosas de Dios. Y esa es la gran diferencia. Yo dije, bueno, es que a mí me enseñaron y la Biblia dice y todo que Dios es primero. Dios debe ser tu todo. Dios debe estar hasta encima de todas las cosas. Y inclusive yo cuando me levantaba me decían, lo primero que tienes que hacer es pensar en Dios y orar, y yo paraba, y la verdad es que fue una época donde batallé mucho porque me paraba temprano, y yo soy trasnochador, confieso, y no soy de los que se para temprano, pero dije, Señor, me quiero parar, como dice la Biblia, de madrugada te buscaré. Y me paraba y empezaba a orar, y estaba yo en oración tremenda, soñando ya fútbol y no sé qué otras cosas. Batallé con eso y entraba un remordimiento en mí, porque dije, Señor, te estoy fallando. Pero yo no entendía muchas cosas que quiero compartirles ahorita brevemente. Pero el asunto es que yo dije, Dios es primero, y luego mi trabajo se volvió cosas de Dios, o sea, era la iglesia, y entonces lo puse primero, y luego entonces vino mi ministerio, que era servir con jóvenes, enseñanza, y lo puse primero, y entonces todo era primero. Y mi familia, mi esposa, mi hijo quedaron abandonados. Y estaba haciendo las cosas genuinamente, pero equivocado. Estuve a punto de perder mi matrimonio. Y Dios tuvo que llevarnos a un punto de quiebre, donde dijo, tienes que hacer un alto. Y Dios nos transformó. A los ojos del mundo, yo podría haber sido hasta ese punto exitoso, una buena persona, no sé, desde la perspectiva profesional o desde la perspectiva ministerial, un buen líder, un exitoso en esto o lo otro, pero en la intimidad estaba mal. En mi casa estaba mal. En mi relación con Dios estaba mal. Porque no es lo mismo que tú todos los días leas la palabra como estudio para enseñar, que como una lectura devocional para estar en conexión con Dios. Es como estudiar matemáticas para dar una clase, o estudiar algo de electrónica, o estar estudiando varias cosas para enseñar, está padre, ¿no? Pero eso no es una relación con Dios. Y me costó entender que de repente yo había estado alejado de Dios, aunque estaba dentro del servicio y del ministerio. Eso es lo que tiene que ser número uno. Nuestra relación personal con Dios, no mi trabajo. Entonces, Dios hizo un punto de quiebre, y aunque estaba genuinamente equivocado, era necesario romper ese molde, romper el tren que traíamos de trabajo, romper mi pensamiento, mi estructura, todo. Entonces Dios me dijo alto y me rompió. Entonces no es que estoy muy gordito, es que estoy hinchado de que me quebré, ¿ok? En ese quiebre fuimos a ver a un tío que es pastor, un tío con el que no he tenido mucha convivencia, pero que admiro mucho, respeto mucho, y fuimos a platicar con ellos. Y fue interesante porque uno va y esperas que, a ver, pobrecito, sí, te apapacho.
Y lo respeto mucho porque no es de las personas que dicen lo que tú quieres oír, sino dicen lo que es correcto. Y nos estuvo diciendo muchas cosas y les digo que nos jaló las orejas, bonito. Pero algo que me llamó mucho la atención, que en ese momento hasta dije, ay caray, ¿qué es esto? Es que me dijo esto: Esteban, tú no conoces a Dios. Imagínate, hija de pastor, que anda aquí, que te llegan, tú no conoces a Dios. Oye, toda mi vida, por eso les contaba, mis bisabuelos, esto, lo otro, yo en el instituto ministerial sirviendo, Dios me usó, trabajé, de repente yo estaba orando por alguien y Dios me dio una palabra de profecía, y yo dije, ¿qué es esto? De repente me pedían consejería, Señor, ¿qué voy a decir? Y salían unas cosas preciosas que yo estaba como espectador, yo sabía que Dios me estaba usando de muchas maneras, pero el que Dios te use no significa que aprueba tu vida, cómo estás viviendo. Dios usó a la burra de Balaam, no significaba que aprobaba esa vida. Dios usó a Balaam, porque cuando estaba ahí, él bendijo a Israel, pero no aprobó su vida. Si leemos más adelante, hubo una maldición contra Balaam y acabaron con él. Es más, Dios usa a Satanás. Lo leemos en el libro de Job. Dios lo usó, es una herramienta. Así que si Dios te usa, no significa que aprueba cómo estás viviendo. Y dije, caray, Señor, no te conozco. Por eso les preguntaba cuántos me conocen. Y algunos pues saben cómo me llamo, unos saben más o menos qué hago, pero quien me conoce es mi esposa y mi hijo. Tengo el gusto que me acompañen unos amigos que ya también de hace muchos años, entonces conocen mis aventuras de infancia, de adolescencia, ministeriales, me conocen mejor. Pero así como ustedes a lo mejor saben mi nombre, muchas veces así conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Y entonces yo empecé a pedirle a Dios, Señor, ¿cómo es que no te conozco? La verdad, cuando me dijo eso me ofendí. Lo que pasa es que tú no me conoces, dije dentro de mí, le dije a mi tío, tú no me conoces, pues no hemos convivido mucho, pero yo sí conozco. Pero la verdad es que sí conozco mucho de la palabra. Tengo estudios y tengo esto y tengo lo otro, pero eso no es conocer a Dios. Mi hijo le está encantando la cuestión de los autos, y yo puedo saber mucho de autos. Sí, y que un Ferrari, que esto y que el motor, pero jamás haberme subido a uno y manejado. Muy diferente. Y así con Dios, podemos saber mucho de Dios, pero no conocer a Dios. Y entonces fue algo que entonces ya entró en mi cabeza. Una cosa es conocimiento y otra cosa es revelación. Y entonces empecé a pedirle a Dios, Dios, quiero conocerte. Me dice mi tío, que no me conoce, que no te conozco. Si es verdad, pues quiero conocerte. Quiero oír tu voz. Y últimamente, les digo, todo esto Dios me ha estado hablando y ha estado poniendo personas en mi vida, amigos que tenía años que no veía, y me estaba acordando de alguna vez fui a promocionar un concierto del Coro Amén con un amigo, fuimos a su iglesia y lo estamos promocionando, y entonces, ya sabes, cuando estás joven, tenía como 16, 17 años, y entonces llega otro de los amigos que apenas me estaba conociendo y me lo presentaron, tenía unos días de conocerlo. Entonces empecé a promocionar el concierto y entonces quiso decir, sí, yo conozco a ese coro. Y sí, cantan muy bien, Es más, yo soy amigo del arquitecto. ¿Se imaginan? Un joven de 17 años amigo de un señor de, en ese entonces, no sé, 60 y pico, 70. Y como que quiso presumir, ¿no? Y mi otro amigo me dice,
es su abuelo. Y se me vino a la mente eso porque a veces así somos con Dios. Conozco a Dios. Yo soy amigo de Él. Pero quien sí, no, a lo mejor nosotros podemos decir que somos amigos de Dios, pero lo importante es que Dios se diga amigo de nosotros. Yo puedo tener una foto y por ahí la tengo, no la he encontrado, atrás de un presidente en un evento, ¿no? Y estoy parada junto a él. Pues sí, estoy en una foto, pero no lo conozco. Y si me lo topo en la calle, no me va a decir, ay, este hoy, qué bueno, pues no sabe ni quién soy. La misma Biblia nos dice que en aquel día, cuando estemos delante de Dios, van a llegar muchos y van a decir, Señor, Señor. Y Jesús les va a decir, no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. A mí me ha impactado esa palabra porque la respuesta de esas personas dicen, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y entonces yo le podría haber sacado mi currículum, Señor, yo soy cuarta generación de cristianos. Es famosa la frase ahora, es de cuna cristiana. ¿Sí? Yo no sé quién evangelizó a la cuna, que se arrepintió y es cristiana esa cuna, pero puedo sacar ese currículum y Dios me va a decir, no te conozco. Y yo puedo presumir que sé de Él y lo conozco, pero lo importante es que Él me diga que me conoce. Y le empecé a decir, Señor, quiero oír tu voz. Y se me viene a la mente la vida de Job. Y veo una similitud de cómo Job tenía una vida muy buena, tuvo un punto de quiebre, pasó una dificultad y después dijo, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Y no es que he pasado una situación tan gruesa como la de él, pero yo creía que le conocía. Job hacía cosas buenas y hacía sacrificios y cuidaba. Dios presumió de él y yo sentía que hacía cosas buenas hasta que llegó este punto de quiebra en mi vida. Y Job en su punto de quiebre decía, si tan solo pudiera hablar con Dios, y si tan solo Él me explicara. Y cuando vemos sus disertaciones ahí en Job, ¿no? Y con sus amigos, y no, es que tú, y que no, y que sí, yo hice, que hiciste, que no, y es un relajo. Pero al final se le apareció Dios y habló con él. Y cuando Dios habló, todos se callaron. Y lo único que dijo Job es, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Y entonces yo le he estado pidiendo, Dios, quiero oír tu voz. ¿Y saben qué? Santiago 1:22, no sé si lo podemos poner ahí en pantallas. Me gusta cómo de repente el pastor dice, ¿quién me ayuda a leer? ¿Quién va a ser el voluntario? ¿Quién es el lector oficial acá? No vino. No vinieron. Bueno, a ver si aparece ahí. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Hasta el 25, por favor. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Gracias. Dije, Señor, estoy pidiendo oír tu voz. Y Dios me llama a las orejas y me dice, ¿para qué quieres oír mi voz? Si no me vas a hacer caso, ¿para qué te hablo? Porque la verdad es muy fácil hablar, pero no es fácil oír. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí.
Y nos han enseñado muchas veces, nomás nos dieron una boca y nos dieron 2 oídos. O sea, tenemos que oír el doble de lo que hablamos, pero realmente no oímos. Nada más, ¿cuántos de aquí alguna vez han discutido con alguien? ¿O nada más yo? Nada más ella y en los pleitos o discusiones, no pongamos pleitos, discusiones, ¿sí? Más en pareja, ahí nunca se da, no se da con otras personas, pero en la pareja nunca se da. A mí me pasaba, estamos discutiendo y luego empiezas a levantar la voz. ¿Por qué? Porque quieres imponer lo que tú estás diciendo y no dejas que el otro hable, y como solo está hablando, pues ahora tú hablas más fuerte y empieza todo ese relajo, ¿verdad? Pero se han dado cuenta que no oímos. Porque él empieza a decir algo, o ella empieza a decir algo, y dice la primera frase, y aunque no estoy hablando en mi mente, ya estoy refutándole esa frase, y ya estoy pensando qué voy a decirle, y a lo mejor era una pequeña introducción a otra cosa que iba a decir, y esa persona ya está en otra cosa, y tú ya cuando le respondes, le respondiste lo que habló hace media hora. Porque no oímos. Y entonces Dios me dijo, ¿de veras quieres que te hable? ¿Me vas a oír? Y fue cuando me di cuenta que en mi tiempo devocional, si leía y oraba, pero mi oración era, Señor, y gracias, te alabo, como 3 segundos, y como media hora, y te pido, 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 amén, y me echo a correr a todo lo que tengo que hacer. Y Señor, háblame, le decía yo, amén, y me voy. Y Dios, después me quedé con esa imagen de que Dios me dijo, me está diciendo que te hable, ¿y cuánto voy a hablar? ¿Te vas? No le estamos dando el tiempo a Dios. No te estás deteniendo a meditar la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios. Y dije, ok. Y entonces empecé a cambiar esa metodología. Pero, digo esto de Santiago, porque sí, es más fácil hablar que oír. Pero ¿saben qué? Es aún oír es más fácil que hacer. Cuando dije, ok, Señor, te escucho. Bueno, me vas a oír, pero aparte de oírme, ¿lo vas a hacer? Platicaba con un amigo ayer que estaba con una persona y le dijo, oye, mira que estoy en esta dificultad. Y él dijo, bueno, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto y esto. Ah, sí. Y al día siguiente, ay, qué flojera. Y no lo hace. Y sí, y no, y mejor que me lo repita. Y yo me identifiqué con eso. Porque luego venimos a la iglesia y hay un pastor que tiene un pastor que predica precioso y una enseñanza bien bonita, y todos salimos el domingo y qué hermosa estuvo la predicación después de comer. ¿Y de qué se trató? Estaba bonita, ¿verdad? Estuvo buena, sí, estuvo interesante. ¿De qué se trató? Y no te acuerdas. O nomás a mí me pasaba. No le ponemos atención o no hacemos. Y yo decía, Señor, ¿por qué me cuesta tanto? Porque a veces no queremos oír realmente. Y yo decía, Señor, ¿y por qué no queremos oír? Y es el siguiente paso que Dios me mostró, tienes miedo. Y sí es cierto, tenemos miedo. La voz de Dios da miedo. ¿Por qué dará miedo la voz de Dios? ¿Quién me dice? O nomás a mí me da miedo. Confronta. Te confronta. Las personas tendemos a darle vueltas y va saliendo en la peluquería, ¿verdad? ¡Ay, qué bien te quedó! ¿Verdad? Y te empiezan a crecer la nariz. No, si ese color te va, te crece más la nariz. Y no, si te ves bien, ¡pum! Hasta el nido ahí en la nariz de Pinocho va saliendo, ¿no? Con tal de no ofender, o con tal de llevarla bien, o a lo mejor no decimos una mentira, pero a lo mejor no decimos nada.
pero Dios no es así. ¿Dios nos recibe como somos? Sí. ¿Dios nos ama como somos? Sí. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los que se portan bien, a todos los ama. No todos son sus hijos, pero a todos los ama. Pero nos recibe como somos, pero no nos deja como estamos. Cada que tienes un encuentro con Dios, algo Dios habla, algo Dios transforma, algo Dios confronta. Y se me viene a la mente Éxodo 20, no sé si lo podemos tener ahí en pantalla, es Éxodo 20, del 18 al 21. Les pongo el contexto: el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, empiezan a caminar por el desierto, Dios llama a Moisés al monte y sabemos que Moisés sí hablaba con Dios. Y Dios les dice: pongan un cerco al monte, no se acerquen a cierta distancia, sino van a morir, ni persona ni animal. Dice: y yo bajaré. Y le dice a Moisés: y voy a hablar contigo delante de la gente, para que sepan que estoy contigo. Y dice que bajó y temblaba la tierra y se veía como fuego. Imagínense como un volcán, no sé, me lo imagino, ¿no? Una nube tremenda y un fuego impresionante, y la voz tronando de Dios. Y el pueblo dice: y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte quemaba. Imagínense eso. Dice que estaban tocando las trompetas. Las trompetas no son como ahora de metal, ¿no? Era el shofar que truena pero sabroso. Y cada vez sonaba más fuerte, y truena el monte, y se ve el fuego y se ve el humo. Ahora que se pone la piel de gallina. Dice: y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. El siguiente versículo, por favor. Dice: entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y tristemente, la única manera de acercarnos a Dios es muriendo. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Para qué era la cruz? Para morir. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, o sea, el que muera, realmente va a salvar su vida. Y da miedo porque hay que morir. Hay que morir al yo, hay que morir a los gustos, hay que morir a todo lo que somos. Entonces tenemos dos opciones si queremos oír la voz de Dios. La podemos oír como Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, y que bajaba de hablar con Dios y su rostro resplandecía porque era como un reflejo de la gloria de Dios, tanto que se tenía que tapar la cara. O podemos tomar la comodidad de sentarme, que Moisés vaya y hable y me traiga el mensaje. Es lo que dijo el pueblo de Israel, y es lo que pasó. Y por eso el pueblo de Israel no tuvo una relación con Dios. Por eso el pueblo no conocía a Dios. Por eso dice Juan que Jesús vino a los suyos y los suyos no le conocieron. Tenemos que tener una relación personal con Dios. Si no, se me figura esa situación de novios que teníamos en el kinder o en la primaria. A lo mejor no más pasó en la mía, pero resulta que te gustaba una niña y le decías a tu mejor amigo: oye, ve y dile que si quieres ser mi novio. ¿No? Y ahí va el otro: oye, dice que le gustas, que si quieres ser su novia. ¿Qué? ¿Ese feo? No, hombre. Eva, ¿qué te dijo? No, que estás muy guapo, pero que la verdad ahorita la disculpes, tiene otro compromiso. Nos da risa porque creo que lo vivimos todos. Pero ¿se imaginan que yo le dijera a mi amigo: oye, ve y dile a esa chica, ya grandes,
Y la chica le dice, no faltó el que dijo, no, pues dile que sí, ¿no? Ay, no, pues dile que si nos vemos a tales horas, no, pues que, y, o sea, con un intermediario. ¿Ustedes creen que podemos vivir así? Pero ¿saben qué? A veces sí lo hacemos. Venimos a la iglesia, nos sentamos y decimos, pastor, ¿qué palabra nos trae de Dios? Pastor, usted que está cerca de Dios, ora por mí. Usted que a usted Dios sí lo escucha, ora por mí. Cuando Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Dios en el Edén tenía una relación personal con Adán, hasta que llegó el pecado y rompió las cosas. Pero Dios, déjame decirte algo, y si ojalá algo se queda en ti hoy, es esto: Dios está cerca de ti. Dios te quiere a ti. Dios quiere una relación personal y estrecha contigo, sin intermediarios. Y mandó a su Hijo, que es Dios mismo, a explicárnoslos en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, porque no lo entendíamos. Ahora tenemos muchas traducciones de la Biblia, ¿sí? Pero ¿saben cuál es la mejor traducción? Jesucristo, que siendo Dios se tradujo en hombre para hablar nuestro idioma y explicarnos lo que no entendíamos porque no le conocíamos. Tenemos que conocerle. Dios quiere conocernos, pero a veces nos equivocamos en ese proceso de comunicación. Dios quiere hablarte a ti de manera directa. Dios en Hebreos 10:16 está hablando, haciendo una comparación del viejo pacto y el nuevo pacto. La gran diferencia de ese viejo pacto y nuevo pacto no son las promesas, porque en el viejo pacto dice, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el nuevo pacto dice, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes que son muy estudiosos de la palabra, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto que nos habla en Hebreos? Antes de que me lo pongan en pantallas. El antiguo pacto, el pacto que Dios le dio a Moisés, ¿en qué estaba escrito? En tablas de piedra. Y a veces somos tan piedras que no las entendemos. Y en Hebreos dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes ¿en dónde? En su corazón, y en su mente las escribiré. Esa es la gran diferencia. Dios quiere tener, no en otro lado, no conocimiento, sino quiere tener una revelación de quién es Dios, de cómo es Dios, ese Padre poderoso, ese Dios creador del universo, del cielo, de la tierra. Quiere estar con nosotros. En lo que leíamos en Éxodo, que dice que bajó en el monte, dice que Moisés subió, en el versículo 21, que chequenlo después, y dice, y se metió en la oscuridad donde estaba Dios. Lo he leído tantas veces y apenas ayer que lo estaba leyendo me llamó la atención esa parte. No le había puesto atención que Dios estaba en la oscuridad. Y me brincó porque, no sé ustedes, pero yo siempre he escuchado que Dios es luz. Y donde hay luz no hay oscuridad. Pero dice que Dios estaba en la oscuridad. Y se metió Moisés ahí, en la nube. Subió al monte. Y me hizo recordar Génesis 1, que dice, ¿qué dice? Que todo estaba oscuro y desordenado. Estaba la tierra desordenada y vacía. Eran tinieblas. Pero dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces no sé cómo esté tu vida hoy. Espero que no esté tan desordenada y vacía como estaba la mía.
pero no importa cómo esté. No importa si está desordenada y vacía por problemas económicos. No importa si está desordenada y vacía por problemas de relaciones. Si estás peleado con tu pareja, te peleaste con tus papás, no se hablan, no sé si tienes problemas en la escuela, no sé si en tu trabajo tienes un problema o no tienes trabajo, no sé si tienes problemas existenciales, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, vengo del chango, parezco chango, no sé qué problema estás enfrentando. Lo que sí, como te decía, Dios está cerca de ti, porque Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Así como esté desordenado, ahí se mueve Dios. Así de oscuro esté el lugar, ahí está Dios. Y hay una ilustración que me llegó impresionante, porque sabemos todos que Dios está en todos los lugares. Pero hay veces que por una razón u otra como que le damos la espalda a Dios y empezamos a dar pasos para alejarnos de Dios. Y cuando recapacitamos, sentimos que Dios quedó muy lejos. Y decir, híjole, como el hijo pródigo, me volteo y tengo que caminar tan lejos para llegar a Dios. Porque yo me solté de Dios. Porque yo le di la espalda, porque yo caminé. Pero lo sorprendente es cuando tú te volteas, allí está Dios. Dios no nos dejó. Si nos hubiera dejado, ya no existiríamos. Si nos hubiera abandonado, desapareceríamos. Pero ahí está Dios. Dios quiere una relación personal contigo. Y quiero cerrar con dos cosas. Aprendamos a oír la voz de Dios. Dios nos habla de muchas maneras. Quiero enumerar 6 maneras como Dios nos habla. Porque yo le dije, Señor, quiero escucharte, quiero aprender a oírte. Y de repente, no sé si ustedes han escuchado, pero hay quienes dicen que han escuchado la voz audible de Dios, y eso es una manera que Dios habla. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la voz audible de Dios? Yo no. Gloria a Dios. Yo hay veces que he escuchado frases muy claras en mi mente, pero con el tiempo ya no sé si fue tan audible o fue mi mente, fue mi corazón. Pero Dios habló audiblemente, hablaba con Moisés cara a cara, hablaba con Samuel, hablaba con Pablo, hablaba con Jesús. Este es mi hijo amado. ¿Todos lo escucharon? Pero no todos tenemos ese privilegio. Pero Dios nos dejó también su palabra escrita. ¿Sí? Segunda de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Romanos 1 nos dice que toda la creación nos habla de la gloria de Dios. Así que si no tienes una Biblia, así que si no escuchaste la voz audible de Dios, pero puedes ver la creación, no tienes excusa. Porque la creación nos habla de la naturaleza de Dios. Habla de las cosas invisibles hechas visibles. También Dios habla a través de sueños y visiones. Tenemos a José, el soñador. Tenemos a Pedro, que tuvo una visión que bajó del cielo. ¿Sí? Tenemos a Daniel, una visión de lo alto también. Tenemos a Ananías, que fue a orar por Pablo. Se le apareció en una visión. Pero ¿saben qué? También tenemos circunstancias. En ese punto de quiebre, yo tenía una Biblia que ya predicaba sola, ¿no? De esas donde ya tienes todas las anotaciones y la abres y encuentras lo que quieres, y ya tenía yo subrayado y marcado, y no te acordabas de la cita, pero la abres y ya sabes que estaba la referencia arriba, a la derecha, etc. Cuando Dios me dijo, para tu situación ministerial, una amiga nos invitó a su iglesia y fuimos. Y de repente, te voy a presentar al pastor, dejé mi Biblia en una silla, fuimos a hablar con el pastor y lo saludamos y nos fuimos y dejé mi Biblia en la iglesia. Y regresé unas semanas después, no fue el domingo, no apareció. Y tenía mi nombre y teléfono y todo. Alguien fue bendecido con esas notas. Me dolió,
No saben cómo. Perdí mi manual. Iba a tener que hacer examen sin el formulario. ¿Qué voy a hacer? Pero entonces sentí que Dios me habló. Porque me dijo, tienes que dejar todo. Ahí tenían las notas que Dios me había hablado. Dije, Señor, pero era mi tesoro. Me dijo, pero son glorias pasadas. Yo quiero hablarte cosas nuevas. Déjalo viejo. Ok. Dios nos habla a través de circunstancias. Y por último, Dios nos habla a través de personas. Digo, se habló a través de una burra. ¿Sí? Digo, Dios es muy claro que habla a través del pastor. El pastor y llegó la voz de Dios. ¿Sí? Pero de repente llega un niño y te dice una cosa y te puede estar hablando Dios. Puede ser un inconverso que viene y te dice una cosa y tú dices, ¿qué onda? ¿Quién te contó? Y la persona no darse cuenta y Dios está usando a esas personas. Y Dios me ha estado hablando fuertemente últimamente, estas últimas semanas, a través de otras personas. Algo que Dios había puesto en mí. ¿Se acuerdan que les dije es más fácil hablar? Yo hablaba, y no oía. Después dije, ok, voy a oír, pero no obedecía. Me daba miedo. Y yo le dije, Señor, ¿por qué me da miedo obedecerte? Y Dios me dijo, ¿te acuerdas lo que dijo tu tío? Porque no me conoces. Si me conocieras, confiarías en mí. Y si te digo, da un paso, lo darías. Pero Dios me está diciendo, da este paso, y yo no, porque me voy a caer. Pero yo estoy contigo, pero me voy a caer. Y si me caigo, me voy a poner. Pero Dios dice, no te vas a caer. Pero y si no le creo, es porque no confío. Y la verdad es que no confiamos en quien no conocemos. Digo, a veces confiamos en el que conocemos, pero porque somos humanos y sabemos cómo es. Pero Dios no es así. Dios es perfecto y nunca nos va a dejar. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te voy a recoger. Entonces Dios me dijo, no seas sordo. Escúchame. Dios no tiene por qué gritar. Yo creo que me dijo, no te he hablado audiblemente porque tienes que poner atención. Lo único que tienes que hacer es callarte. Y se me viene a la mente Elías, que le dijo Dios, sal de la cueva, que te voy a hablar. Y dice, vino un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Y vino un fuerte viento que rompía las rocas, y Dios no estaba ahí. Y vino el fuego, y Dios no estaba ahí. Y vino un silbo, y ahí está Dios. Entonces tenemos que callarnos. Y Dios va a hacer. Por último, Nehemías 2. Desde el 11 hasta el 20, no lo vamos a leer ahorita por cuestión de tiempo, pero Nehemías reconstruye Jerusalén. Y me encanta esta frase y me gustaría que la leyeran con detenimiento en su casa, porque dice que llegó un pariente y le dijo, ¿y cómo está la cosa allá en la tierra? ¿Y cómo está en tu pueblo, la familia? Y le empezó a contar y dice que hubo un fuego en su corazón, una tristeza que le invadió. ¿Cómo es que la ciudad está destruida? ¿Cómo que las puertas están quemadas? Entonces Dios habla a través de otras personas y prende el fuego en ti. Y después habla con el rey porque el rey lo vio triste y lo manda. Y el rey le dijo, sí, te doy, ¿qué más quieres? No, pues que me den chance de pasar. ¿Y qué más quieres? Y pues que me den dinero y me den la madera y allá. ¿Qué más quieres? ¿Cuánto te vas a tardar? O sea, Dios le abrió las puertas. Pero ¿por qué lo obedeció? Porque se aventó. Y llegando ahí, dice, estuve 3 días. Salí a caminar y vi todo destruido. Y en el versículo 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron,
levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. O sea, entra ya un plan. La gente ahí no estaba haciendo nada, estaba todo en ruinas. Les contó cómo Dios había sido con él. Y mi reto para ustedes y para mí hoy es: ¿vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Nos vamos a levantar? ¿Vamos a poner manos a la obra? Si no, ¿para qué queremos escuchar la voz de Dios? Como te decía, no sé cómo esté tu vida hoy. No sé si está en ruinas, si las puertas están quemadas, si el enemigo te está atacando. Te vas a levantar a hacer una obra y hay opositores. La situación en el país está horrible, la corrupción, la cuestión de género, la cuestión en las escuelas, los niños son de cristal, podemos empezar a hablar y hablar y hablar y todo está mal. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te está diciendo Dios? Te está hablando a través de las circunstancias, te está hablando a través de las personas, te está hablando a través de su palabra, te está hablando a través de la naturaleza. ¿Lo estás oyendo? ¿Vas a hacer lo que Dios te está diciendo que hagas? ¿O te vas a hacer de oídos sordos? Hay un versículo, luego me regaña mi esposita porque dice: no me digas el versículo. Digo, es que no era de la Biblia, pero hay versículos en otros lados. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces no seamos esos. Abramos nuestros oídos, que Dios abra nuestros oídos espirituales, que podamos tener una relación como la tuvo Moisés, que Dios nos hable, que le conozcamos cara a cara y que Dios nos llame: Él es mi amigo. Que nos diga como a David: un hombre conforme a mi corazón. Que nos diga como a Jesús: Él es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Que cuando estemos delante de Él nos diga: bienvenido, hijo, te conozco, me escuchaste, me hiciste caso, reconstruiste lo que estaba destruido, y no por tu poder, no por tu linda cara, sino porque todo viene de Dios y todo es para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias.